Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esta semana quiero celebrar y los quiero invitar a ustedes a que celebren conmigo porque hay una obra clásica, fundamental, imperdible para entender no solo la literatura japonesa, sino Japón en general, y aunque no lo crean, no estoy exagerando, que esta semana está de aniversario y cumple la friolera de 1120 años. Y me refiero nada menos y nada más que al Kokin Wakashi. Aquí yo tengo la traducción que hice y que publiqué con la editorial chilena Abducción de esta obra, como les digo, imperdible, el Kokin Wakashu. Y acá en el canal evidentemente hemos hablado muchísimas veces de esta antología. Voy a poner todos los videos relacionados en la descripción del video. Tenemos un video introductorio, tenemos un video donde yo les contaba sobre esta traducción en particular, etcétera. Así que material tenemos. Pero evidentemente 1120 años no se cumplen todos los días, así que ameritaba hacer un video conmemorativo. ¿Por qué les decía que esta semana? Porque sabemos la fecha, ya que sale establecido en el Kanayo, que es el prefacio en kana, pero también en el Manayo, que es el prefacio en chino. Y hay una discrepancia de fechas. En el Kanayo, el prefacio escrito por Kino Tsurayuki en escritura kana, por eso se llama Kanayo, dice el 18 de abril del año 905. Por eso se cumplen 1120 años este año 2025. Pero en el Manayo, redactado por Kino Yoshimochi, dice 15 de abril del año 905, o sea, hoy día se cumplirían exactamente 1120 años, pero como tenemos estas dos fechas, el 18, el 15 de abril, digamos que está toda la semana de cumpleaños. Como les decía, acá hemos tratado bastante esta antología, pero sin embargo hoy día quiero centrarme sobre todo, y creo que es importante en una fecha conmemorativa, en la importancia de esta obra y por qué se sigue estudiando hasta el día de hoy. Como les decía, esta es una traducción que se hizo acá en Chile, que hizo su servidora y que está publicada por una editorial chilena el año 2023, así que bien reciente. En Japón, el país de origen, se sigue por supuesto publicando. Acá yo tengo por ejemplo dos ediciones obviamente contemporáneas, modernas. Esta edición de la editorial japonesa Iwanami Shoten trae los 1111. Y también tengo esta edición de la editorial japonesa Kadokawa, que trae una selección de poemas. Aquí no viene completa, sino que es solamente algunos, pero la característica es que cada uno de ellos viene con una interpretación en japonés contemporáneo y además un pequeño ensayo sobre ese poema. Déjenme abrir acá una página que no tenga un post-it porque yo trabajo con estas antologías, entonces están todas llenas de post-it. Como les decía, aquí viene el poema original, después viene una interpretación en japonés contemporáneo y después viene un pequeño ensayo que sigue en la otra página sobre ese poema en particular. Así que esta es una edición que me gusta mucho utilizar para trabajar con ella. Así que como ven, en los años 2000, tanto en Japón como acá en el extranjero, se sigue publicando esta antología y alguna razón tiene que haber detrás, no es simplemente porque los poemas sean hermosos. Primero hay que comprender que el Kokin Wakashu ocupa una posición dentro de la literatura japonesa muy importante porque es el primer Chokusen Wakashu. Un Chokusen Wakashu es una antología imperial. Se llama así porque el emperador ordena que se haga la antología.
Eso significa que es básicamente un documento oficial del gobierno o del imperio en este caso. Y lo que se pretendía hacer era formar una imagen país, cómo se ve a Japón, cómo Japón se presenta a sí mismo y frente al mundo desde el punto de vista de la poesía. De hecho, Kino Tsurayuki en su prefacio, en el Kana, parte diciendo: la poesía de Japón tiene el corazón humano como semilla y florece en innumerables palabras. Ahí inmediatamente con esta frase, la poesía de Japón, o en el original Yamato Utawa, es que él establece, vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de lo que se considera para nosotros poesía y cómo nosotros presentamos ese trabajo frente al resto de países, por decirlo de alguna manera. Otra cosa muy importante, bueno, es este mismo prefacio que permite establecer las bases de lo que sería considerada la poesía en Japón, diríamos incluso hasta nuestros días, ya que mucho de los de la estética, de la imaginería que se usaba, se sigue utilizando en la actualidad, y no solo en poesía, sino que fuera de ella también. Lo otro importante es que en este prefacio Tsurayuki habla de otros poetas, critica su trabajo y por lo tanto es considerada la primera crítica literaria que se escribió en Japón. Después tenemos la estructura de la obra, en la cual los compiladores decidieron darle un tema en específico a cada uno de los 20 rollos, y por lo tanto todos los poemas de ese rollo iban a pertenecer a ese mismo tema. Pero ellos fueron un paso más allá y pusieron estos poemas en orden para que pudiéramos contar una historia. Por ejemplo, en los de las estaciones, que son los 6 primeros, se va avanzando desde el momento en que se percibe que va a venir una nueva estación hasta sus primeros signos, el apogeo, empieza a pasar, está terminando, terminó, viene la siguiente estación, y eso significa que permite avanzar durante todo el año con la antología. Pero además tiene una función muy importante para la posteridad, y es que se codifican las estaciones. A partir del Kokin Wakashu, o más bien el Kokin Wakashu en sí mismo, se utiliza como una suerte de manual, de libro de texto para todos los autores posteriores, como les dije, no solo de poesía, de prosa también, para que cuando necesitaban representar un momento específico del año, usaban la imaginería del Kokin Wakashu. Y como les digo, lo vemos en el día a día del Japón actual, ahora mismo que están con todo el proceso de la floración de los cerezos y los hanamis, vemos esta actividad ya en el Kokin Wakashu, las hojas de los momiji en otoño, y así sucesivamente. Todo esto que lo podemos encontrar ahora en artículos de escritorio, en dibujos, ilustraciones, en paseos turísticos, etcétera, lo vamos a encontrar ya ordenadito, clasificado a partir del Kokin Wakashu. Los poemas de amor también están ordenados de manera en que vemos cómo la relación progresa desde que yo veo a la persona por primera vez y ni siquiera sé quién es, hasta que nos conocemos, nos enamoramos, tenemos una relación, después como que esta relación se empieza a echar a perder, termina la relación, pasa tiempo y me acuerdo de esta relación. O sea, toda la gama de expresión humana. Tiene también poemas de pena, de muerte, las elegías, tiene poemas de viaje, de celebraciones, y todos están ordenados y clasificados, y eso significa que esta obra tuvo un impacto muy fuerte porque tiene este orden que permite, como les decía, utilizarla como recurso semántico, recurso lingüístico, recurso estético, para que se base en ella obras ultra conocidas como el libro de la almohada, como el Genji Monogatari y por supuesto todo lo que vino después.
Evidentemente esto significa que los compiladores tuvieron un trabajo impresionante no solamente en seleccionar los poemas, porque los poemas de esta antología no se hicieron para el Koki no Wakashu, sino que existían desde antes y los compiladores los reunieron y los seleccionaron así, pero con pinzas. Tenemos que los compiladores son, o fueron más bien, Kino Tomonori, Kino Tsurayuki, Oshikochi no Mitsune y Mibu no Tadamine. Por una cuestión de jerarquía, la cabeza de este grupo fue Kino Tomonori, pero lamentablemente él falleció antes de que esta antología fuera terminada y presentada al emperador, y por lo tanto una vez que se le presenta a quien la había encargado, al emperador Daigo, podríamos decir que Tsurayuki toma este rol de cabeza del grupo porque él era primo de Tomonori. Y de hecho en el rollo de las aflicciones, el rollo de las elegías, vienen dos poemas que le dedica uno Tsurayuki y el otro Tadamine a Tomonori, que había fallecido. Son el poema 838 y el poema 839, y como les digo vienen en el rollo 16 poemas de aflicción y que están incluidos en esta traducción que yo hice, así que es muy interesante como hasta cierto punto podríamos decir que esta es una antología viva, que pasaban cosas durante su compilación que afectaron el contenido. En este caso se incluyeron dos poemas que fueron compilados precisamente creados precisamente por lo que había sucedido e incluidos aquí. Bueno, creo que eso es todo lo que quería decir por hoy día, porque como les dije, hemos hablado exhaustivamente de esta antología acá en el canal. Recuerden revisar la descripción del video porque ahí voy a poner todos los otros videos relacionados. Y este era más bien dedicado a celebrar, a reconocer la importancia impresionante, imperecedera que ha tenido esta obra, y que a fin de cuentas yo creo que Tsurayuki se siente muy feliz donde quiera que esté, porque en sus palabras finales él dice: Hitomaru está muerto, pero la poesía está aún con nosotros. Los tiempos pueden cambiar, las alegrías y penas van y vienen, pero las palabras de estos poemas son eternas, sin fin como las lianas verdes de los sauces, inmutables como las agujas de pino, largas como las vides que se arrastran, permanentes como las huellas de las aves. Aquellos que conocen la poesía y entienden el corazón de las cosas se maravillarán con lo viejo y admirarán lo nuevo, como se maravillan con la luna y admiran el amplio cielo. Y 1120 años después, seguimos maravillándonos con estos poemas simplemente preciosos y con esta construcción de la imagen de Japón. Si queremos saber qué es Japón, tenemos que leer el Koki no Wakashu. Les agradezco que me hayan acompañado en esta celebración. En esta semana lean aunque sea un poema del Koki no Wakashu, vean aunque sea uno de los videos que tenemos acá en el canal y recordemos esta obra impresionante. Les deseo a todos que tengan una preciosa semana y nosotros nos vemos como siempre el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye bye.